Bueno, pues bienvenidos a Emprendiendo el Futuro. La verdad que el día de hoy estoy muy contenta de recibir a Andrés Couve y tener esta plática porque creo yo que el futuro del emprendimiento está en la política pública, está en la ciencia y está en el emprendimiento científico. Y pues Andrés tiene las tres partes, ¿no? Y bueno, pues Andrés Couve es fue ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera y fue el primero en ocupar este puesto. Es un ministerio de reciente creación, pero pues también, como les comentaba y les compartía, pues es científico porque pues estudió ciencias biológicas en la Pontificia Universidad Católica de Chile, además con un doctorado en biología celular y molecular en la Mount Sinai School of Medicine en Nueva York y un postdoc en la University of College of London. Entonces realmente creo que la conversación va a ser muy profunda. Bienvenido, Andrés, bienvenidísimo a Emprendiendo el Futuro. Muchas gracias, Patti, por la invitación. Un privilegio estar contigo, estar con ustedes y conectar también Chile y México, que es tan necesario en nuestra región. Y tener estas conversaciones. Bueno, nos coincidimos en Chile hace algunos meses en Innova Polinab y ahí compartimos este stage con visiones encontradas y nos quedamos con ganas de platicar y yo creo que por eso ya hemos tenido dos conversaciones, una antes como para conocernos un poco más y ver qué cosas podemos seguir haciendo entre Chile y México. Y pues ahora en este episodio que te agradezco y me gustaría, digo, más allá de los títulos y todo lo que te presenté, un poquito conocer más de Andrés para la gente, sobre todo en México y Latinoamérica. Yo sé que en Chile todo el mundo te conoce, pero para este otro público, ¿quién es Andrés? ¿Cómo llegaste a estos temas de la ciencia, la innovación? Yo tuve un acercamiento a la ciencia desde bastante pequeño, pero no fue ese típico desarmar cosas y desarmar relojes y desarmar juguetes, sino que yo llegué a la investigación científica por un profundo aprecio por la naturaleza, por los bosques, por las montañas, por el paisaje. Y llegué con una visión bastante naturalista a la ciencia y por eso entré a estudiar biología. Sin embargo, una vez dentro de la facultad, me encontré con la genética, con la biología molecular, con la biología celular y realmente me encantó esa forma mecanística de poder comprender la naturaleza, de poder comprender los fenómenos tan pequeñitos que ocurren dentro de la célula y me fascinó la biología celular y molecular. Ahí hice un doctorado, me fui a Estados Unidos rápidamente después de terminar la universidad para perfeccionarme en biología celular y molecular y después me fui a Inglaterra a estudiar neurociencia, que ha sido lo que más me ha gustado en términos científicos durante toda mi carrera. Y ahí me puse a estudiar neuronas, cómo se comunican, cómo se desarrollan. Y a eso me dediqué durante prácticamente 20 años haciendo neurociencia. Tuve un laboratorio aquí en Chile, en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina. Dirigí también un instituto de neurociencia que se llama el Instituto de Neurociencia Biomédica, el BNI. Y posteriormente, en 2018, recibí un llamado telefónico sorpresivo del presidente que acababa de crear un ministerio de ciencia y después de un par de conversaciones con él, bastante intensas, me preguntó si yo estaba dispuesto a embarcarme en el servicio público y para mí fue un privilegio entonces poder dirigir el ministerio durante su primera etapa de implementación. Y ahí estuve 4 años y ahí después de eso volví a la Universidad de Chile y estoy aquí en el Departamento de Neurociencia haciendo clases, haciendo un poco de investigación, haciendo mucha extensión, mucha vinculación con el mundo político, el mundo privado, en general el público no científico, y muy contento de poder hacer el vínculo entre la academia y principalmente el sector privado y especialmente aquellos sectores como el emprendimiento que son tan necesarios para la economía. Qué impresionante y sobre todo lo que me gustaría como un poquito profundizar antes de entrar a tu vida política, porque entiendo que tuviste todo, primero pues toda una inmersión al tema de la ciencia, a la academia, pero también veía yo aquí que habías participado en la comisión
presidencial para Ciencia y Tecnología del Desarrollo de Chile. ¿Eso fue previo al llamado? O sea, digamos que tu incursión a estos temas en pro de la política pública en Chile empieza un poquito antes. Claro, porque en Chile tenemos un programa que tiene ya 25 años de centros de investigación. El Estado de Chile provee fondos para centros de investigación. Hoy día tenemos más de 50 centros en Chile, de todos los tipos, digamos, de todas las disciplinas, desde la ciencia exacta. También tenemos centros de ciencias sociales, incluso tenemos algunos centros un poquito más chicos de humanidades. Entonces, ha habido una política pública a largo plazo. Y a mí me tocó ser director de uno de estos centros. Y estos centros tienen funciones de investigación, es decir, tienen que hacer investigación de calidad, pero también tienen otras responsabilidades para que esa investigación llegue y tenga un impacto en la sociedad. Y por eso que los directores de estos centros en general son científicos, basados en la academia, pero que tienen mucha vinculación con otros temas de la sociedad. Ya sea economía, ya sea política, ya sea educación. Y estos directores de centros, por lo general, son bastante vocales en Chile. Y yo asumí esa responsabilidad, fui director de un centro, salí mucho, y ahí me llamaron para formar parte de esta comisión, Ciencia para el Desarrollo, que la llamó la expresidenta Bachelet, eh, para ver cómo Chile usaba el conocimiento científico para desarrollarlo y para que impactara también en el futuro del país. Y una de las ideas que salió de esa comisión fue que necesitábamos poner a la ciencia en el centro del escenario político, para que se hablara de política, para que la ciencia llegara también al mundo de la política, al ejecutivo, al legislativo, y se planteó tener un ministerio de ciencia. Yo fui parte de esa comisión, y eso fue antes, un par de años antes de que se propusiera el proyecto de ley de ministerio, y luego el Ministerio de Ciencia, y ahí recibí el llamado. Entonces me involucré un poco antes en los temas de política científica, siempre con la intención de vincular la investigación científica con el desarrollo del país. Esa fue la lógica de esa comisión. Claro, y digamos que en ese tiempo es como aquí en México, aquí era el CONACYT y era el CONICYT, ¿no? O sea, era Así un es. consejo más, no tanto como un ministerio, y digamos como que ese salto o esa diferencia, porque yo creo que esto es algo muy relevante para, pues, cualquier país en Latinoamérica que todavía no ha dado ese salto a hacer. En el caso de nosotros, acabamos de crear una secretaría, la Secretaría de Innovación, justo apenas tiene este sexenio, pero no habíamos dado ese paso de ser un consejo a ser un ministerio como tal. O sea, ¿cuál tú crees, al menos en ese tiempo, tu lectura era pues, la importancia de dar ese paso? O sea, más Sí. allá de ser un consejo. Bueno, hay varias cosas, digamos, y a mí lo que más me motiva de tener un ministerio de ciencia, de que un país tenga un ministerio de ciencia, es que normalmente los consejos tienden a estar dirigidos por científicos, cuyo objetivo es promover el desarrollo de la comunidad científica y de la investigación científica dentro de un país. Y eso está muy bien. Un ministerio provee algo distinto, que es trabaja con la comunidad científica, pero el objetivo es un objetivo de mucho mayor alcance, que es el desarrollo de un país. Porque eso es política, finalmente es cómo incorporamos el conocimiento científico, la evidencia, la tecnología al desarrollo de un país. Y eso es una visión que es política. Nosotros sabemos que la ciencia y la tecnología nos ayudan a comprender el mundo, pero también nos ayudan a transformar el mundo. Y cuando uno habla de transformaciones del mundo, es inseparable de cómo queremos transformar el mundo. Y cuando uno habla de cómo uno quiere transformar el mundo, entonces uno está hablando de política, porque uno tiene una idea de cómo transformar el mundo. Y por lo tanto, eso es lo que provee un ministerio. Tiene grandes ventajas, tiene también, no sé si desventajas, pero tiene problemas, tiene exigencias, tiene desafíos que hay que abordar, porque como toda entidad política, empieza a participar de otra discusión que no es solamente científica. Claro. Y eso es un gran desafío también para el país. Es que fíjate que acabas de decir,
y darme un poco la luz, porque yo estoy totalmente de acuerdo en eso. O sea, el crear aquí, por ejemplo, una secretaría o el ser un ministerio, justo es el hablar o estar a la par también de otras interdependencias como el desarrollo de la educación que van a impactar para el desarrollo del país, pero también el desarrollo político, científico, que va a tener un impacto en el desarrollo económico pues del país, que muchas veces eso está bien complicado transmitirlo y ahorita vamos a lo mejor a profundizar un poquito más y quizás ahora nos hemos vuelto un poco más, digamos que está más más culturizado, más internalizado, que la ciencia puede generar un impacto en el desarrollo económico y quizás el COVID nos enseñó eso, pero ahorita voy a hablar Sí, un poquito más de eso. no, totalmente, pero piensa tú que hay otro aspecto muy relevante, que es, yo estoy convencido de que un ministerio de ciencia puede contribuir a través del conocimiento, a través de promover el emprendimiento de base científico-tecnológico a un cambio, a una transformación económica. Pero un ministerio de ciencia, y aquí hay una forma de verlo que es muy científica, Sí, es, sí. es necesario, pero no es suficiente. ¿Ah? Entonces, es necesario tenerlo, pero uno necesita muchísimas cosas más. Necesita que culturalmente se adopte el tema del conocimiento para el desarrollo. Necesita incentivos para que el sector privado se involucre en el desarrollo. Si vamos a hablar de emprendimiento, necesitamos una cultura que abrace el riesgo, ¿cierto? Y que podamos poner capital para probar cosas, para experimentar. Entonces, es necesario, pero no es suficiente. Como decimos en ciencia, para establecer esa causalidad de ciencia y desarrollo, el ministerio es necesario, pero necesitamos muchas cosas más. Oye, y me quiero regresar un poquito antes de seguir profundizando en este tema a esa llamada con el presidente, porque me imagino, o sea, tú siendo científico, no teniendo nada que ver en la parte de la política y recibir ese llamado, pues es un compromiso y una responsabilidad, imagino que no fácil, pero también creo que tú como científicos queriendo hacer cosas pues por tu país y por la humanidad, seguramente también fue emocionante y quizás a lo mejor, como diste ese paso, quisiera como entender esa parte, ese Bueno, momento. la verdad es que para mí es tan importante que la ciencia forme parte del desarrollo de un país, que el conocimiento sea el motor de transformación de un país, que el conocimiento científico contribuya a esa transformación. La verdad que eso es una motivación muy profunda que tengo y por lo tanto el llamado, la verdad es que lo respondí de manera bastante irresponsable, digamos, porque dije que sí sin pensar mucho. ¿Eh? Lo vi como una tremenda oportunidad, como un tremendo privilegio para poder aportar, para poder incidir, para poder tener impacto, y los riesgos asociados, que son muchísimos, ¿cierto? Que tuve que, por ejemplo, tuve que, eh, tuve que renunciar a los proyectos que tenía, porque son proyectos que eran con financiamiento público y había una incompatibilidad y un conflicto de intereses. Entonces, tuve que renunciar a todo mi financiamiento, tuve que transferir a mis estudiantes de doctorado para que pudiesen ser guiados en sus tesis por otros profesores y profesoras de la universidad. Y embarcarme en una tarea incierta, que uno nunca sabe cuánto va a durar, porque en el fondo depende muchas veces de uno, pero depende de muchas situaciones y contingencia externa. Entonces, en ese momento no evalué muy racionalmente el riesgo, y más bien me embarqué porque lo encontré una oportunidad única para poder intentar hacer un cambio y contribuir, ¿cierto?, con un granito de arena a que esa transformación que puede proveer el conocimiento científico se hiciera realidad. Claro, pero pues y yo creo que, como dices también, es esa oportunidad de que o la tomas o la dejas, pero al final de cuentas es, es intentar, como dices, el aportar y es un llamado pues de tu país, es un llamado del Estado y que confío en ti, pero tú no militabas, entiendo yo que este No, llamado no fue porque tuvieras tú alguna militancia política o... no, nunca he militado en ningún partido político y me he mantenido siempre independiente, porque creo que a pesar de tener ideas, digamos, bastante claras de cómo me gustan las cosas, creo que para aportar
y para que el conocimiento científico realmente llegue a ser este agente transformador, uno requiere una visión, yo diría, bastante transversal políticamente. No creo que tenga que ver con una mirada política necesariamente, y por lo tanto nunca me decidí a militar en ningún partido político. Sí, qué bien. Yo creo que definitivamente eso es bien importante para cualquier funcionario, para quien tiene en sus manos la política del país, porque tiene que trascender más allá de, pues, del partido que está en el momento. Ahora, una de las cosas que, vamos a decir, ya cuando diste ese paso, ¿con qué te encontraste? O sea, entiendo que había iniciativas muy importantes de impulso y más fue en esta gestión hacia el emprendimiento con la ciencia, ¿verdad? Yo creo que de ahí viene esta creación y ahí es donde se incorpora, pues no el emprendimiento tradicional, que ya en Chile de por sí era muy reconocido en eso, con Startup Chile y otras iniciativas muy importantes, pero aquí, digamos que tu contribución o esfuerzo, intento hacia eso, ¿cómo fue? Bueno, ahí hicimos un esfuerzo de vincularnos con el desarrollo económico, ¿no? Y con que la ciencia tuviese impacto en el desarrollo del país. Y cuando uno empieza a pensar en impacto, uno tiene que empezar a pensar en herramientas que tienen que ser nuevas. Eh, Nosotros en Chile tenemos una tradición de inversión en investigación, llamémosle guiada por curiosidad, o lo que también se llama el Blue Sky Research, pero necesitamos que también una parte del financiamiento vaya hacia eh, ciencia que tiene una aplicación y una orientación a solucionar problemas. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que necesitamos incorporar mucho más conocimiento científico a la economía. En ese sentido, hicimos varias cosas. Por ejemplo, decidimos que algunas de las becas que se otorgan en Chile, que son para doctorado, por ejemplo, que se hace en el país o en el extranjero, pudiesen estar focalizadas en aquellos temas tecnológicos de vanguardia, donde el país necesita capital humano en esas materias. Por ejemplo, en los temas de data science, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial. Ahí hicimos un fraccionamiento de las becas para que parte, no mayoritaria, pero una parte pudiese atender a esta necesidad muy específica, presente y futura del país. Instalamos también algunos centros de inteligencia artificial. Además de eso, se creó el programa Startup Ciencia, que es parecido a Startup Chile, pero son emprendimientos de base científica tecnológica. Y además hicimos un programa que le llamamos Desafíos Públicos, que el Estado también expone sus problemas para que los investigadores, las investigadoras y el emprendimiento también pudiese contribuir a solucionar esos problemas públicos. Entonces, hicimos una batería de instrumentos nuevos para que la ciencia pudiese contribuir a nuevos negocios, a que esos negocios tuviesen clientes también en el sector público. Nos vinculamos, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas, para que también esa vinculación pudiese producir tecnología que beneficie a las Fuerzas Armadas, pero también que fuese de beneficio dual para la ciudadanía. Entonces, hicimos una batería de iniciativas para contribuir al emprendimiento, para contribuir a que el Estado use conocimiento de vanguardia y para vincular también al ecosistema. Fíjate que yo creo que en el tema de política pública científica de los países, estas tres cosas que acabas de mencionar son esenciales y yo o sea, ahora sí que rezo porque mi país las aborde y las tenga y también es por eso, porque creo que muchos países tipo Perú, Colombia, Ecuador, o sea, que estamos en este camino, el Startup Ciencia, el apoyar emprendimientos que vienen desde la ciencia. Bueno, esa es una política pública necesaria para el desarrollo económico. El otro es los desafíos propios de los gobiernos, que eso es algo que aquí todavía no se da, pero ahora que fui a Chile justo al Innova Polinab, me impresionó que Chile es de los primeros países que está poniendo una ley también en compras públicas de innovación, pero empieza con esto contigo, ¿no? O sea, porque justo los gobiernos, pues son los principales que requieren innovaciones para resolver sus problemáticas, pero justo es que
pues no las compran, compran las soluciones, más bien las que ya están hechas fuera, pero tienen una capacidad de compra impresionante y una de las cosas es cómo poder incentivar la compra de estos científicos o de estas tecnologías desarrolladas en nuestros países y los desafíos con la industria, ¿no? Esas tres cosas. Yes. Ahora, ¿cómo te fue ahí con eso? Digamos que eran los inicios, o sea, este tipo de apoyos, y porque también es mucho la cultura, es un mindset, es un cambio. Bueno, estos temas más bien económicos o de emprendimiento y de desafíos fue una parte de lo que hicimos, pero yo creo que la mejor prueba de eso es que los programas están vigentes al día de hoy con un gobierno de otro color político, con varios ministros y ministras que han pasado por el ministerio y por lo tanto hay un par de programas que permanecen, que se consolidan en el tiempo. El programa Startup Ciencia se consolida con la creación de empresas de base científica tecnológica. Los desafíos públicos se consolidan con nuevos usuarios que solicitan soluciones a sus desafíos. Y este es un programa que a mí me gusta mucho, un programa que primero se concursa el problema. Entonces, los organismos públicos concursan el problema y una vez que se selecciona un problema que tiene posible solución, que si se soluciona va a tener impacto, que va a beneficiar no solamente a esa institución, sino que al país, se concursa la solución. Y tenemos, como te digo, muchos ejemplos que han estado trabajando durante estos años y creo que son programas que, como te digo, se consolidan y esa es la mejor prueba de que son programas que están contribuyendo. Obviamente que hay muchas otras cosas que hacer. Nosotros tenemos hoy día, por ejemplo, en el Congreso una ley de transferencia tecnológica, un proyecto de ley de transferencia tecnológica, que es absolutamente esencial si uno quiere que el conocimiento sea apropiado, ¿cierto?, en el país, que agregue valor, que ese valor se capture también en el país. Entonces, también es otra iniciativa que apunta hacia lo mismo. Lo importante quizás, Patti, es que aquí no hay balas de plata, hay que hacer un conjunto de iniciativas. Esto es como tener una gran consola con muchos switches y perillas y hay que mover muchos de ellos, mantenerse en el tiempo. Todas estas son políticas de largo plazo para que uno pueda hacer esa transformación que tanto queremos, ¿no? Y son transformaciones de largo plazo y justo para allá iba también, porque fíjate que uno de los retos, creo, que tenemos en nuestros países latinoamericanos es la inversión. Sí. Creo que siempre hemos hablado, y aquí mismo se pone el aspirar, el gobierno de Nuevo León localmente tiene el 1% de la inversión a ciencia y tecnología. El gobierno de México no lo ha puesto tanto, pero yo sé que en Chile sí está eso, pero ¿por qué es tan complicado? Digo, tú que ya estuviste adentro y sabes cómo se maneja aquí le decimos el teje-maneje de la política pública, ¿por qué es tan difícil para los gobiernos, para los que toman las decisiones, apostarle con más fuerza a la ciencia, a la tecnología, a la innovación? Mira, yo tengo en esto, Pati, una visión que me ha costado transmitir adecuadamente. Yo soy un convencido de que los países tienen que tener alta inversión en ciencia y tecnología. Estoy absolutamente convencido de eso. Los países de la región en general invierten mucho menos que lo que deberían invertir en ciencia y tecnología. Solamente para poner el ejemplo clásico de Chile, nosotros en Chile es aproximadamente un 0,35 del Producto Interno Bruto y sabemos que el promedio, por ejemplo, de la OCDE es 2,4. Entonces estamos varias veces por abajo de la inversión. Ahora, lo importante es que cuando uno entra en política, cuando uno entra en política pública, cuando uno tiene que dialogar con un Ministerio de Hacienda, cuando uno tiene que dialogar con una dirección de presupuesto, la política pública no es el aumento del presupuesto. El aumento del presupuesto es el resultado de una buena propuesta de política pública. Por lo tanto, creo que lo que nos falta, y aquí quiero que no se confunda, no es que yo no quiera que le aumente el presupuesto, sino que el mecanismo para lograr eso, la estrategia para lograr eso, es que tenemos que proponer
política pública que tenga impacto en el país. Y en eso la comunidad científica en general ha sido floja, porque no tenemos propuestas de política pública que apunten al beneficio de un país completo. Entonces, eso es un tema. Y por lo tanto, más que hablar de presupuesto, tenemos que hablar de política pública. El presupuesto que la acompaña es el resultado, como decimos en Chile, en la carreta que va detrás de los bueyes, ¿cierto? No delante de los bueyes. El presupuesto es la última hoja que cuando uno da vuelta a la propuesta dice, bueno, y eso cuesta este plan. ¿Ah? Ese es una cosa. Y el segundo tema, Pati, perdona que me alargue un poquito, tiene que ver con que cuando uno habla de un aumento presupuestario, uno tiene que asumir que ese aumento presupuestario es compartido entre el sector público y el sector privado. Y los países latinoamericanos tienen una deuda mucho mayor de inversión en ciencia y tecnología del sector privado que del sector público. Entonces, ¿necesitamos más inversión pública? Sí, pero también necesitamos mucho más inversión privada. En Chile, la inversión pública tiene que aumentar el doble, tiene que crecer al doble, pero la inversión privada tiene que multiplicarse por 5, por 6. ¿Ah? Esa es la proporción. Por lo tanto, cuando uno habla de presupuesto, realmente, a mi juicio, hay que hablar de política pública, hay que hablar de un incremento público y privado, y eso implica, Pati, que tienen que haber incentivos para que el sector privado se involucre en ciencia y tecnología, no por filantropía, sino que porque estamos convencidos de que ahí hay una fuerza para la competitividad, para mejorar la productividad, y por lo tanto creo que el relato tiene que ser otro. El relato no puede ser aumentemos el presupuesto. El relato tiene que ser tengamos un plan, y ese plan involucra al Estado, involucra al sector privado, involucra a la academia. La academia también tiene que hacer muchas cosas. Yo desconozco cómo es el sistema en México, pero en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos que empezar a formar personas en todas las carreras que tengan una noción del conocimiento científico y de cómo ese conocimiento científico no solamente es relevante para la academia, no queremos formar solo académicos, queremos formar personas formadas en ciencia, pero que se desempeñen en el sector privado, en el sector público, en ONG, que se desempeñen en diplomacia. Ahí hay un cambio estructural que, como yo digo, Pati, va a costar tanta plata, pero lo que cuesta es la última hoja del plan, y no la primera hoja del plan. Y fíjate que sobre todo conectando esto que me dices que es súper importante, este plan de política pública con indicadores de impacto a corto, mediano y largo plazo, porque justo la política pública, y eso es como mi hipótesis y lo que yo siento sin estar ahí, es que como el político quiere en 6 años, al menos aquí en México, allá creo que son 4 o 4, sí. reelección, ¿verdad? Pero vamos a decir que en 8 allá, si se reelige, pues el impacto para trascender, ¿no? O sea, el presidente quiere trascender con sus obras públicas y qué es lo que se ve, pues los hospitales, las carreteras, pues estas inversiones de largo plazo son complicadas a veces de que se vistan mucho y quizás también nos falta vender, como tú bien lo dices, esta política pública de más largo alcance, pero con impactos inmediatos, que creo que sí se puede tener, como ya lo que hiciste con el tema de desarrollo de talento, como el tema de la creación de empresas, que ahí voy a hacer un paréntesis, porque fíjate que yo platicando con los israelíes, ellos decían, esto de crear empresas basadas en ciencia, en el tema del impacto inmediato, no lo vas a ver, o sea, no es algo que nos va a llegar el dinero de inmediato, es una inversión de impacto a muy largo plazo. O sea, el recurso no viene de inmediato, porque el desarrollo de una empresa basada en ciencia y tecnología son 5, 6, 7 años, a veces más, dependiendo qué es. Pero el impacto regional, económico, de empleos, de mindset, de cultura, lo vas a ver en 10 años. Entonces, este tipo de amarrar esta política pública con indicadores de corto, mediano y largo. Y acabas de decir algo, la inversión privada, que yo he visto, y eso hacia donde quiero preguntarte también, sobre todo tú que has estado en Estados Unidos, en Inglaterra, he visto que allá
el tema de los impuestos sectoriales, vamos a ir al sector de salud. A veces parte de los impuestos en estos sectores van a las inversiones de ciencia, tecnología, desarrollo tecnológico interno en algunos países. ¿Allá en Chile esto ya sucede o es algo que crees que puede funcionar? A ver, varias cosas, porque mencionaste muchas cosas súper importantes, Patti. Por ejemplo, yo estoy súper de acuerdo que estas políticas tienen que tener un impacto potencial en el corto, mediano y largo plazo. Mi sensación, después de haber trabajado en el mundo académico, en el mundo público y ahora más cercano al mundo también productivo, es que la ciencia y la tecnología pueden tener impactos en el corto plazo en el sector productivo. Necesitan focalización, necesitan de una mirada muy aplicada, necesitan de metodologías de acompañamiento, necesitan de alineamiento estratégico con el negocio, pero si uno logra eso, y como digo yo, eso requiere acompañamiento, requiere anidamiento, es algo que nosotros podemos hacer y estamos haciendo. Yo creo que te conté la otra vez también, Patti, pero yo aparte de trabajar en la universidad, soy asesor de una consultora de innovación que se llama IDEMAX, muy cercana al TEC de Monterrey, muy cercana a IGADE, con quienes tenemos unos buenos convenios de colaboración. Y con ellos estamos incorporando ciencia y tecnología a las empresas y lo estamos haciendo en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Y funciona. Lo que pasa es que necesita un esfuerzo y una focalización que es bastante especializada. Y por eso hay que desarrollar una musculatura, conocimiento, hay que desarrollar aprendizajes, etc. Entonces, se puede hacer. Lo segundo que mencionaste tú es que el largo plazo es fundamental. Lo que no usamos tan frecuentemente, al menos en Chile, es que tenemos políticas de largo plazo científicas que son exitosas. Por ejemplo, nuestro programa Fondesit, que es el financiamiento para investigación de un grupo pequeño de 1 o 2 investigadores o investigadoras, lo tenemos desde el año 82 y hemos otorgado fondos concursables, revisados por pares de alta calidad, de alta exigencia, desde el año 82 de forma ininterrumpida. O sea, tenemos más de 40 años de una política pública de fondos de investigación que siempre pueden ser más, que siempre pueden ser menos engorrosa la postulación, que siempre puede haber menos burocracia. La verdad es que tenemos una política pública de más de 40 años. Podemos decir lo mismo con los centros de investigación. Nuestra política de centros ya tiene 25 años otorgando fondos para centros de investigación que duran 10 años. Entonces, hay otra política pública. A mí la que más me gusta, Patti, porque es la más larga, es lo que Chile ha hecho con los observatorios astronómicos. Estas son políticas desde el año 60 y esto implica, por ejemplo, acuerdos bilaterales con otros países, beneficios tributarios a los observatorios, implica, por ejemplo, visas y diplomáticas para aquellos que vienen a hacer investigación astronómica a Chile. Y por lo tanto, hay una inversión del Estado que no es necesariamente dinero, que no es necesariamente pecuniario, como se dice, pero hay una serie de beneficios que incentivan. Y lo último, Patti, que tú la mencionaste, aquí es fundamental el tema impositivo. En Chile, los impuestos van a las arcas fiscales, no hay una diferenciación de qué se va a hacer con el uso de esos recursos. Sin embargo, tenemos una ley de incentivo tributario, que es una ley que les permite a las empresas descontar, sumando las distintas cosas, hasta un 50% de la inversión que hacen en I+D. Y por lo tanto, hay incentivos. Las empresas no lo usan mucho, no saben cómo usarlo, no saben cómo vincularse, no saben todavía, pero se está usando y eso también es necesario. Sí. Así que hay varias cosas al mismo tiempo, digamos, de largo plazo, de incentivos tributarios y de otras cosas, respondiendo a tus inquietudes. Y sobre todo, como tú dices, todo esto que me platicas, conectarlo en una política pública robusta, conectada, porque siento que en nuestros países, o sea, hay muchos esfuerzos, y digamos, Chile es el que más destaca en la región en los temas de innovación, o sea, los indicadores no mienten, ¿verdad? O sea, algo está haciendo bien, y digo, yo conozco Chile, afortunadamente muchos colegas, amigos chilenos que conozco, he estado muy cercana por la red de transferencia Alianza del Pacífico, que ahorita te quiero también hablar de ese tema, pero digamos que
en todos estos esfuerzos que son muy importantes y que han posicionado a Chile en la región como este país más innovador, aún hay estas oportunidades. Yo veía, por ejemplo, cuando voy a Estados Unidos a universidades, que existen dos tipos de centros, ahorita que tú hablabas, estos centros más de investigación y estos centros de desarrollo productivo. Y creo yo que en México faltan esos y en Chile creo también, porque las universidades estamos como que nos acostumbramos a hacer estos centros de investigación básica, profunda, muy necesaria si queremos realmente impactar a largo plazo y tener menos dependencia, ¿no? Científica y tecnológica, pero en el corto plazo necesitas este otro tipo de centros, de ingenieros, de tecnólogos que te vienen a resolver estas problemáticas y tal vez no hay dinero suficiente, es lo que pienso yo, para crear estos dos tipos de entidades, o no sé tú cómo ves. Bueno, yo creo que es completamente acertado tu análisis, digamos que uno necesita ambas. Nosotros en Chile tenemos hoy día una política de centros eh, que la comenzamos cuando yo estaba en el ministerio, digamos, y que nuestra motivación era que los centros pudiesen acceder a financiamiento que respondiera a su motivación genuina. Si habían investigadores e investigadoras cuyo objetivo era hacer investigación por curiosidad, y eso es muy valioso para un país, entonces el Estado puede proveer un financiamiento para que eso ocurra y de esa manera construir una base que yo le llamo rica y diversa de conocimiento científico. Pero al mismo tiempo, tenemos centros que les gusta acercarse al sector productivo, les gusta vincularse con la economía o les gusta vincularse con la política pública. Y por tanto, también hay centros hoy día que desde el financiamiento exigen una vinculación con el sector productivo para proveer soluciones. Entonces, tenemos de ambos y además existen centros que son ya netamente tecnológicos, ¿cierto? Cuyo objetivo es el desarrollo de tecnologías, la innovación y que esas innovaciones lleguen a la sociedad. Entonces creo que se necesita nuevamente, Patti, una batería de instrumentos. Nosotros en Chile hoy día tenemos centros de investigación básica, como le llamamos, de investigación aplicada, con financiamiento compartido público-privado, que es muy importante, y luego centros ya netamente tecnológicos que se dedican, como decías tú, a proveer servicios tecnológicos de vanguardia. A mi modo de ver, nosotros decimos en Chile, no se trata de vestir un santo para vestir otro. Aquí necesitamos apoyar la ciencia básica, la ciencia aplicada, la innovación y el emprendimiento, cada una en su track, a cada persona con su motivación genuina. La parte más básica, el Estado va a tener un rol más importante, la parte más aplicada tecnológica, el privado va a tener un rol más importante. Y lo más relevante, como decías tú, es que todo esto se conecte, porque finalmente es un solo arco desde la producción de conocimiento hasta el uso de ese conocimiento por la sociedad. Fíjate que algo que también debemos de aprender, tú que estuviste en Estados Unidos, estos fondos o estos financiamientos que se dan al desarrollo de la tecnología y la ciencia, yo veo que están muy conectadas las agencias. Y eso no nos pasa aquí. O sea, yo aquí, por ejemplo, aquí anoté, o sea, acá hay un Corfo, hay un ProChile, está la Startup Chile, está obviamente el MinSID, está la NID, o sea, está, bueno, Sí, ahí me puedo hablar de como miles de aquí en México igual. sí. Y todos esos fondos o esos, si es que llega a haber, al menos aquí, pues no hay como conexión entre ellos y yo veo ya que sobre todo en Estados Unidos, los SBIR, o sea que para las etapas de escalamiento del 1 al 4, más básicas, prototipos, luego al 4 al 5, pero luego están como que sectorizados y conectados, y estos fondos se hablan entre ellos como para también no repetir, porque también luego nos convertimos en estar aplicando fondos y no salimos de la misma. ¿Qué opinas de esa estructura de fondeo que creo que también está bien desorganizada? Sí, yo comparto plenamente que uno de nuestros grandes problemas es la coordinación, es la colaboración, es como yo llamo la unidad de propósito. Y creo que en América Latina nos falta muchísimo de eso. Funcionamos en estancos, funcionamos en silos, mucho ego, mucha protección de dominios, ¿cierto? De cada una de las agencias, de
de las agencias de financiamiento, de los ministerios. Entonces es muy difícil vencer eso a través de colaboraciones efectivas. Yo sigo siendo optimista, digamos, que creo que hay que instalar los mecanismos adecuados. Esto no ocurre espontáneamente, en América Latina esto no va a ocurrir nunca espontáneamente, y por lo tanto hay que poner mecanismos de coordinación. Y para instalar mecanismos de coordinación hay que conocer muy bien el Estado, porque se trata de construir institucionalidad. Y esa construcción es una construcción que hay que hacerla con una mirada experta de qué es lo que funciona, de qué es lo que no. Y también aprender de modelos, ¿cierto? De modelos no solamente de financiamiento, Pati, también de funcionamiento, de cómo hacemos que un Ministerio de Medio Ambiente funcione en coordinación con el conocimiento científico que puede proveer el Ministerio y la comunidad científica. Entonces, creo que el tema de coordinación hay que trabajarlo, hay que intencionarlo, porque no ocurre espontáneamente, en nuestros países no ocurre espontáneamente, quizás en ninguna parte, digamos, y creo que a eso hay que dedicarle mucho esfuerzo. Yo te podría decir, por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho es que en nuestra participación en las cumbres climáticas, para contribuir a que nuestro Ministerio de Medio Ambiente tuviese un respaldo científico sólido, nosotros armamos una comisión ad hoc que pudiese apoyar al Ministerio de Medio Ambiente, una comunidad científica, un pequeño consejo científico que pudiese apoyar al Ministerio de Medio Ambiente. Funcionó muy bien, el Ministerio de Medio Ambiente se dio cuenta de la gran oportunidad que era tener a un conjunto de investigadores e investigadores de primer nivel apoyando al país en temas medioambientales. Y luego, cuando en Chile se discutió el proyecto de ley de una ley marco de cambio climático, este comité científico pasó a ser parte de la ley y quedó instalado por ley. Entonces, hoy día el Ministerio de Medio Ambiente tiene por ley un comité científico que aporta evidencia para que el país lleve posturas basadas en evidencia científica en los temas ambientales. Entonces, ese tipo de cosas son intenciones de cómo uno hace que la coordinación tenga mecanismos efectivos para que pueda ocurrir. Porque de otra manera, como tú dices, uno va a tener siempre estancos, y en las agencias de financiamiento aquí en Chile pasa lo mismo. Oye, algo que a mí me motiva mucho, y voy a regresar al tema de la nueva ley que ustedes están proponiendo, que, ay, Dios mío, digo, aquí deberíamos hacer algo igual, y por eso vamos a ver cómo les va con eso, la ley de transferencia de tecnología, donde se impulsa a que los científicos que están en las universidades puedan ser parte de estas empresas, porque ahorita pues se les penaliza, no se les deja, hay ciertos topes, y digamos que en esa, pues tenerlos ahí amarrados no les da esa libertad. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo lo has vivido? ¿Crees que va a avanzar? Mira, yo creo que como tú bien dices, y me sorprende mucho que estés tan informada de las cosas que están pasando en Chile, es muy entretenido conversar con alguien de otro país que sepa tanto de nuestro país, así que también gracias por ese estudio y conocimiento en profundidad de lo que pasa acá. Cuando uno habla de transferencia tecnológica desde las universidades, desde los investigadores, de los académicos, claramente hay trabas administrativas, hay trabas legales que tienen que solucionarse. Y por lo tanto yo creo que una normativa que apunte a destrabar esos problemas, creo que es una buena normativa. Sin embargo, pienso que un proyecto de transferencia tecnológica tiene que ser muchísimo más que eso. Y eso es lo que yo echo de menos hoy día en el proyecto de ley que se está discutiendo en Chile. Es un proyecto muy acotado a solucionar las trabas de los académicos, pero cuando uno habla de transferencia tecnológica, Pati, uno tiene que hablar de un ecosistema y tiene que proveer un marco regulatorio que funcione a gran alcance. Y uno mira, por ejemplo, si uno mira lo que pasó recientemente en términos de transferencia tecnológica para las vacunas del COVID-19, realmente uno se da cuenta que el 80% de las instituciones que funcionan en esa transferencia son empresas. Hay 20% de universidades, pero hay empresas que proveen distintos elementos de este producto que se va a comercializar al final. Y por lo tanto, yo creo que un proyecto de transferencia tecnológica tiene que ser mucho más ambicioso del que estamos discutiendo hoy día en Chile. Yo no soy partidario del proyecto que se está discutiendo hoy día en Chile, porque creo que a pesar de que, como dices tú,
soluciona el problema para esos investigadores, Eso eso no va a mover la aguja de la economía. ¿Ah? no, no, definitivamente. Y fíjate que qué bueno que lo dices, porque yo lo veo también aquí, o sea, y lo veo el reto. O sea, el que los científicos sean emprendedores no va a mover la aguja de la economía. No, Definitivamente no. O sea, es qué bueno que qué se bueno. dé. Ha habido una traba, pero es algo más allá. O sea, estamos hablando de los desafíos, del fondeo, del ecosistema, de la cultura, de la formación. O sea, es una cosa más integral y creo que sí es una tarea, vamos a decir, pendiente de nuestros países latinoamericanos, el Así es. poder generar todo eso, porque trabajamos, o sea, yo creo, por ejemplo, en las redes, conozco, obviamente, Chile por la red de transferencia Alianza del Pacífico, pero esos problemas que tú tienes como país, nosotros los tenemos acá en México y los seguimos teniendo en Perú y no salimos de la misma. Entonces, Sí. eso es como un poco también de visión, ¿no? No, totalmente. Por eso que te digo que un proyecto de transferencia tecnológica, un Sí, marco de transferencia tecnológica, tiene que ser un marco amplio que sí, tome en cuenta este problema de los investigadores e investigadores de la universidad, pero sí. que realmente se centre en cómo este mecanismo de transferencia va a contribuir a la economía. Yo creo que ahí tenemos un desafío enorme los países latinoamericanos, porque tú sabes que la transferencia, y esto Sí, yo te contaba que también, no solamente a través de la universidad, sino que a través de IDEMAX, nos hemos acercado mucho al TEC de Monterrey. Yo estaba ahí 2 veces. Te hice una promesa de estar ahí físicamente, presencialmente el próximo año. sí, Así que ahí estaré muy contento de poder visitarlo. Eh, pero el poder que tiene la transferencia, porque la transferencia comienza, claro, como algo que tú comienzas a producir algo que se produce en otro lugar, implementas los procedimientos, tienes un procedimiento para que eso ocurra con los mismos estándares, pero una vez que lo tienes funcionando localmente, eso abre la oportunidad a la I más D, porque uno empieza a darse cuenta de cómo se puede mejorar, de alternativas, de opciones, y lo estamos viendo en Chile, Pati. Yo estoy trabajando también asesorando a algunas empresas que están haciendo procesos de transferencia tecnológica en temas muy avanzados de tecnología y que funcionan principalmente con transferencia desde Europa, por ejemplo, pero una vez que la tecnología se está en apropia. Chile, Se lo, se produce un servicio o un producto, el equipo empieza a notar que, oye, aquí a través de investigación podemos abordar nuevas oportunidades. Por lo tanto, la transferencia también es una entrada a que el conocimiento forme parte de la economía. oye, y fíjate que es algo que deberíamos de aprender de los chinos. Yo no te platiqué, pero luego Sí, platicaremos en otra. A mí me tocó abrir una oficina del TEC ahí en China. Y una de las cosas, o sea, que nosotros llamamos tecnología eh, hecha en México, pero con tecnología alemana, o sea, integrada, ¿no? De todos lados. Pero llegan los chinos y no la usaban, o sea, ellos buscaban sus equivalentes y se apropiaron, uno tenía que customizar y al final de cuentas esa tecnología nueva que nosotros llevábamos, pues ahora está como muy chinizada, vamos a decir, o sea, claro. son los de los chinos con tecnología que ellos desarrollan y creo que es algo que a nosotros es un área de oportunidad bien interesante y el COVID nos lo enseñó y hacia ahí yo creo que vamos a ir también un poquito para centrar. El COVID fue esa gran oportunidad que nos dio, a ti te tocó estar al frente de esa gestión, de esa política, donde logramos desarrollar tecnología propia para poder resolver un propósito. Y yo creo que ahí damos en el clavo al tema del propósito, del más allá de la transferencia, cuando esto se conecta y se alinea con una necesidad real. ¿Qué opinas de Totalmente. eso? No, totalmente. Yo creo que una de las grandes lecciones del COVID tiene que ver con la unidad de propósito, tiene que ver con la producción de valor, con la generación de valor y luego con la captura de ese valor por distintos sectores. Digamos, aquí la colaboración público-privada académica, por ejemplo, en el tema de ciencia de datos, realmente logró generar valor que luego la academia capturó en forma de papers, porque se publicaron los mejores papers que hemos publicado, ¿cierto? Vinculando ingeniería y salud, por ejemplo. El sector privado capturó porque desarrolló nuevos servicios, nuevos productos en base al conocimiento que adquirió durante el COVID. Y el Estado realmente tuvo acceso a evidencia de la mejor calidad para la toma de decisiones. Por lo tanto, en la unidad de propósito
contribuye a la generación de valor y ese valor luego se captura arriba abajo de la manera que el sector prefiera. Entonces creo que en términos de unidad de propósito hay algo muy importante que aprender. Por otro lado, hay un tema de ambición. Se nos olvida que podemos abordar desafíos ambiciosos. Y eso también es importante, no solamente que el público privado académico estamos jugando hoy día en la misma cancha, sino que hay que ser muy ambiciosos, y eso también fue parte de lo que nos demostró el COVID. Y el desafío ahora es cómo seguimos implementando esos aprendizajes. Quizás los desafíos no son del tamaño que fue el COVID, pero los podemos aplicar a desafíos sectoriales, a desafíos país. Aquí en Chile tenemos un problema grande de productividad, de competitividad. Tenemos problemas con los temas ambientales y por lo tanto creo que se pueden aplicar a estos desafíos que son de menor envergadura, pero que de todas maneras son tremendamente relevantes a nivel país. Y como te digo, tenemos también que creer que de nuestro conocimiento pueden salir soluciones de impacto. Eso creo que también es importante. Fíjate que ya vamos casi a cerrar, pero igual, porque pues tú también vienes ahorita como, pero luego de esta conversación como que da para mucho y seguramente, pero yo no quisiera dejar de preguntarte de algo. Yo creo que ahorita estamos en el momento, no como fue el COVID, pero sí de un cambio político importante en el mundo con todo esto que se está viendo en Estados Unidos, de los temas arancelarios que está poniendo y se está cerrando al mercado y hay un cambio en el modelo económico importante y creo que eso es una gran oportunidad, tal vez como lo fue el COVID y hay que aprender de eso, para que cerremos filas internas Latinoamérica como ese gran mercado, la Alianza al Pacífico misma, que es los 4 países, la 8ª economía más importante del mundo, si juntamos los 4 países, y es un mercado enorme. ¿Cómo ves ese futuro? Sobre todo porque yo creo en la ciencia, creo que los científicos que tenemos en la región, primer nivel, nada que pedirle a cualquier otras regiones, no nos falta nada para estar compitiendo a esos niveles, quizás nos falta una política también de integración regional más importante y deberíamos de aprovechar eso. ¿Tú cómo ves esto? A ver, yo creo que lo que dices tú de Estados Unidos, yo comparto contigo, creo que es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad porque vamos a tener que buscar más socios, nuevos aliados. Creo que, como dices tú, consolidar las alianzas con Europa, consolidar las alianzas con Asia, consolidar las alianzas en la región de Latinoamérica, creo que debiese ser nuestra respuesta para hacer frente a la incertidumbre, ¿cierto? Creo que ahí hay una tremenda oportunidad. Los países como Chile, como México, por ejemplo, como la Universidad de Chile, como el TEC de Monterrey, deberían usar esta oportunidad para atraer también a investigadores de primer nivel que probablemente van a buscar nuevos horizontes y por lo tanto creo que hay muy buenas oportunidades que se pueden explorar, sin ninguna duda. También creo que es importante hacer un poquito de investigación respecto a qué es lo que está pasando en la ciencia en los países desarrollados que no está pasando en los países de la región. Y yo tengo una radiografía, un diagnóstico de que en la región nos estamos quedando atrás en un tipo de ciencia que hoy día está comenzando a dominar el hemisferio norte, que tiene que ver con ciencia de gran ambición, de escala global, sí, muy colaborativa, multidisciplinaria, consorciada, que nos está dando una entrada hacia la comprensión del mundo como nunca la habíamos tenido antes. Entonces, qué sé yo, expediciones oceánicas para analizar toda la biodiversidad del microbioma oceánico, comprensión de miles de neuronas funcionando simultáneamente, comprensión del microbioma humano. Es un tipo de ciencia un poco distinto. Creo que ahí el país, Chile y la región tienen que ponerse al día. Se nos está escapando el hemisferio norte con respecto a este tipo de investigaciones.
Y creo que ahí hay un tremendo desafío para poder establecer esas alianzas nuevas con estos actores que yo creo que la contingencia de Estados Unidos va a dejar libres, digamos, ¿eh? Y creo que ahí hay una tremenda oportunidad. Wow, y pues bueno, y con eso terminamos. Yo creo que nos quedan ya nada más 2 minutos. Yo creo que nos acabas de decir estas grandes expeditioners que le decimos nosotros a estas misiones de largo plazo con propósito, consorciadas, multidisciplinarias, con fondeo, porque no va a haber fondeo que nos alcance, fondeo cooperativo, pero también integrar experiencias y también así deben ser los emprendimientos. Digamos que si esto mismo lo aplicamos a los emprendimientos científicos, tecnológicos, así es como deberían de plantearse, ¿verdad? Desde un inicio, y a lo mejor la nueva ley es lo que debería de estar un poco también adaptando. Me gustaría cerrar, Andrés, con una reflexión final. ¿Cómo ves el futuro hacia el emprendimiento, hacia Chile? ¿Cómo reflexionarías esto para cerrar? Yo creo que lo que estoy viendo en Chile, y conozco mucho menos la situación en México, a pesar de que yo creo que en el TEC de Monterrey sí ocurre, yo creo que lo que estamos viendo acá es unas generaciones más jóvenes muy motivadas, con motivaciones genuinas de desarrollar nuevo conocimiento para el bienestar de las personas. En ese sentido, yo creo que están ocurriendo las cosas, yo creo que la dirección es la correcta, yo creo que el vector es correcto, la pendiente me gustaría que fuera un poquito más pronunciada, eso requiere de más incentivos del sector público, requiere también de una comprensión de las oportunidades desde el sector privado. Así que yo veo el futuro de la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, yo lo veo con optimismo. Me encanta participar de este ecosistema, me encanta la relación que he empezado a establecer con México, con el TEC de Monterrey, a través de la Universidad de Chile, a través de IDEMAX. Y también, Patti, si me permites, también me gustaría invitarlos. Yo escribí un breve ensayo hace algunos meses, lo publiqué en la editorial Planeta, se llama La liebre y el compás. Es un ensayo sobre el valor de la ciencia para la transformación de la vida, donde hice una exploración de en qué aspectos de nuestra vida el conocimiento es valioso. Porque tendemos a pensar que es valioso la tecnología, el emprendimiento, la innovación, pero se nos olvida también el aporte en cultura, el aporte en la experiencia, el aporte en democracia, y son algunos de los temas que desarrollé en este pequeño librito que se llama La liebre y el compás. Lo venden en Amazon y me gustaría invitarlo a leerlo. Sería muy entretenido que también pueda tener lectores de México y entrar entonces en un nuevo ecosistema. Y aquí vamos a poner el link y seguro que lo voy a leer y lo voy a comentar ahí en el LinkedIn para que lo compren, lo leamos, porque realmente creo que esta comprensión, tu experiencia, pues nos debe motivar, inspirar también, y nosotros debemos ser parte de inspirar a otros jóvenes que vienen detrás a que pues sigan esta luz y que sigan avanzando, porque a lo mejor nosotros empezamos esta batalla con estos pequeños pasos, pero atrás de nosotros vienen los hijos y vienen los jóvenes que van a seguirlos y hacer cosas más grandes. Te agradezco muchísimo, Andrés, esta plática, esta oportunidad, la verdad que muy interesante escucharte. Muchísimas gracias a ti, Patti, por la invitación, encantado, y nos vemos presencialmente el próximo año en tu evento de emprendimiento. Si Dios quiere, pues muchas gracias.